Mi esposa llevó a nuestro hijo a un viaje a Europa y me dejó cuidando a su madre, que estaba en coma hacía 10 años. Cuando el avión despegó, mi suegra abrió los ojos de repente y dijo 6 palabras que me helaron la sangre. Yo pateé la puerta de nuestro dormitorio y lo que encontré allí me hizo entender que los últimos 12 años de mi vida habían sido una mentira perfectamente construida. Pero déjenme ir más despacio, porque lo que voy a contarles es tan retorcido que si no explico cada detalle, no van a creer que algo así pueda ser real. Me llamo Esteban, tengo 47 años, y hasta hace 3 días era un hombre feliz. O al menos eso creía. Todo comenzó aquella mañana de julio cuando Vanessa, mi esposa, y Tomás, nuestro hijo de 8 años, salieron de casa rumbo al aeropuerto. Iban a Europa. 15 días visitando París, Roma, Barcelona. Un viaje soñado que Vanessa había planeado durante 6 meses, mostrándome cada reserva de hotel, cada boleto de tren, cada restaurante donde llevaría a nuestro hijo. Mira, Esteban, decía emocionada señalando fotos en su laptop. Aquí vamos a desayunar croissants frente a la Torre Eiffel. Y aquí Tomás va a conocer el Coliseo. Yo sonreía viendo su entusiasmo. Después de tanto trabajo, después de tantos años construyendo nuestro negocio de importaciones, finalmente podíamos darnos estos lujos. Recuerdo que esa mañana el sol entraba brillante por las ventanas del comedor. Tomás no paraba de saltar con su mochila nueva color naranja, revisando por 10ª vez que llevara su cámara, su cuaderno de dibujo, sus audífonos. Vanessa estaba hermosa con ese vestido color crema que tanto le gustaba, su cabello castaño recogido en una cola, sus ojos color miel brillando de felicidad. Me abrazó fuerte antes de salir. Cuida bien a mamá, me susurró al oído. Por favor, no descuide sus medicamentos. Es muy importante que tome todo a la hora exacta. Claro que sí, amor, le respondí besando su frente. Tú solo disfruta con Tomás. Nosotros estaremos bien aquí. Ella sonrió, pero ahora que lo pienso, esa sonrisa no llegó completamente a sus ojos. Había algo más. Algo que yo no supe ver en ese momento. Mi suegra Marisela llevaba 10 años en estado vegetativo. Una década completa. Había sufrido un derrame cerebral fulminante cuando Tomás apenas tenía 2 añitos. Desde entonces, vivía en nuestra casa, en una habitación especialmente adaptada en la planta baja, conectada a monitores, a un respirador, a tubos y sondas que mantenían su cuerpo funcionando mientras su mente, según todos los médicos, se había apagado para siempre. Vanessa nunca quiso internarla en un hospital. Decía que su madre merecía morir en casa, rodeada de amor, no en una institución fría. Yo la apoyé completamente. Gastamos más de $50,000 en equipamiento médico. Contratamos a Ángela, una enfermera particular que durante 8 años se encargó de todos los cuidados. Cambios de posición, higiene, alimentación por sonda, administración de medicamentos. Rutina diaria, meticulosa, invariable. Pero 3 días antes del viaje, Vanessa despidió a Ángela temporalmente. Me dijo que necesitábamos ahorrar dinero, que el viaje a Europa era costoso, que yo podía manejar perfectamente los cuidados básicos por 2 semanas. Son solo 15 días, Esteban, me había dicho con esa voz dulce que siempre usaba cuando quería convencerme de algo. Tú eres más que capaz. Además, Ángela necesita visitar a su hermana en otro estado. Le viene bien el descanso. Yo acepté sin cuestionar nada. Vanessa me dejó todo organizado. Una carpeta con instrucciones detalladas, horarios de medicamentos escritos con letra perfecta, números de emergencia, contactos de médicos. Todo parecía bajo control. Todo parecía normal. El taxi se llevó a mi familia a las 2 de la tarde. Los vi partir desde la ventana, Tomás agitando su mano con emoción, Vanessa enviándome un beso desde el asiento trasero. La casa quedó en silencio. Un silencio denso que no había experimentado en años. Solo yo, mi café, y el sonido constante del respirador artificial de Marisela viniendo desde su habitación. Trabajé un rato en mi oficina revisando facturas, respondiendo correos de proveedores. Mi empresa iba viento en popa. El año anterior habíamos facturado casi $800,000. Este año íbamos por el millón. Vanessa manejaba parte de la contabilidad, siempre tan organizada con los números, siempre tan eficiente. ¡Qué suerte tengo!, pensaba yo. Una esposa hermosa, inteligente, buena madre, buena hija cuidando a su madre enferma. A las 6 de la tarde recibí un mensaje de Vanessa. Ya estamos en la sala de embarque. El vuelo sale en 1 hora. Tomás está emocionadísimo. Te extraño ya. Respondí con un corazón y le deseé buen viaje.
Luego revisé la hora. 6:30. Momento exacto para los medicamentos nocturnos de Marisela. Fui a la cocina, preparé la bandeja. 5 pastillas diferentes trituradas y disueltas en agua, tal como Ángela lo había hecho durante años. Un líquido color blanquecino que se administraba por la sonda gástrica. Tomé la jeringa, la bandeja, y caminé hacia la habitación de Marisela. La puerta estaba entreabierta. Empujé con el hombro mientras sostenía la bandeja. La habitación olía a desinfectante y a ese aroma particular de enfermedad crónica. Las cortinas color beige apenas dejaban pasar la luz del atardecer. El monitor cardíaco pitaba su ritmo constante. El respirador susurraba mecánico. Todo normal. Todo como siempre. Me acerqué a la cama. Marisela yacía inmóvil como cada día de los últimos 10 años, su rostro pálido, su cabello gris peinado hacia atrás, sus manos delgadas descansando sobre las sábanas blancas. Coloqué la bandeja en la mesita lateral. Tomé la jeringa con la medicación. Y entonces sus ojos se abrieron. No fue lento. No fue gradual. Fue como encender una luz. De repente sus ojos color café me estaban mirando directamente, enfocados, conscientes, vivos. La jeringa se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Mi corazón se detuvo. Marisela, susurré incrédulo. Marisela, ¿me puedes oír? Ella movió los labios. Su voz salió ronca, débil, pero cada palabra fue clara como una sentencia. Tu esposa te está robando todo. 6 palabras. Solo 6 palabras. Y en ese instante supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me quedé paralizado mirando a Marisela. Sus ojos no parpadeaban, me observaban con una intensidad que me atravesaba el alma. Esto no podía estar pasando. 10 años. 10 malditos años en coma vegetativo y de repente despierta exactamente cuando mi esposa se va del país. No tenía sentido. Nada de esto tenía el menor sentido. Marisela, necesito que te calmes, logré decir con voz temblorosa. Voy a llamar a una ambulancia ahora mismo. Necesitas atención médica urgente. Intenté moverme, pero ella hizo un sonido gutural que me detuvo en seco. No, murmuró con esfuerzo. No llames a nadie. Todavía no. Primero escúchame, Esteban. Por favor. Su mano se movió levemente, apenas un temblor, pero se movió. Después de una década inmóvil, sus dedos intentaban alcanzarme. Me senté en la silla junto a la cama, mis piernas no me sostenían. Sentía como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Está bien, le dije tratando de sonar calmado, aunque mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Estoy escuchando. Dime qué está pasando. Dime qué quisiste decir con eso de que Vanessa me está robando. Ella cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas rodando por sus mejillas. Nunca estuve en coma, Esteban, susurró. Me han estado drogando durante años. Tu esposa, mi propia hija. Ella dio las órdenes. Negué con la cabeza instintivamente. No, no, eso es imposible. Vanessa te ama. Llora por ti cada noche. Ha cuidado de ti todos estos años. Ha gastado una fortuna en tu tratamiento. Marisela dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Claro que ha gastado, dijo con amargura. Gastó tu dinero, no el de ella. Y lo hizo para mantenerme callada. Para que yo no pudiera decirte lo que descubrí hace 10 años. Me incliné hacia adelante. Mi mente era un torbellino. ¿Qué descubriste? ¿De qué estás hablando? Ella respiró profundo, el esfuerzo era visible en su rostro. Hace 10 años descubrí que Vanessa tenía una cuenta bancaria secreta. Millones de dólares que estaba desviando de tu empresa poco a poco. Confronté a mi hija. Le dije que tenía que decirte la verdad o lo haría yo. 2 días después sufrí ese supuesto derrame cerebral. Pero no fue un derrame, Esteban. Fue ella. Me envenenó. Sentí náuseas. Esto no podía ser real. Era una pesadilla, una alucinación, algo. Marisela debía estar confundida después de tanto tiempo inconsciente. El cerebro hacía cosas extrañas. Creaba memorias falsas. Marisela, los médicos confirmaron el derrame. Hubo escáneres, estudios, todo un equipo médico. No puedes haber estado consciente todo este tiempo. Ella me miró con una tristeza infinita. No estuve consciente todo el tiempo. Al principio sí me envenenó con algo que me causó un daño real.
Estuve en estado crítico los primeros meses. Pero cuando empecé a mejorar, cuando los médicos dijeron que podría recuperarme, Vanessa comenzó a darme sedantes. Cada día. En cada comida. Ángela, la enfermera, era su cómplice. Me mantenían en un estado de inconsciencia permanente. Pero hace 3 días Ángela dejó de venir. Y las medicinas que Vanessa dejó preparadas para administrarme no son las mismas. Son vitaminas, suero, nada más. Ella quería que yo despertara justo ahora. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué querría Vanessa que despertaras justo cuando ella se va? No tiene lógica. Marisela intentó incorporarse levemente, sus músculos apenas respondían después de tanto tiempo inmóviles. Por eso, Esteban. Porque ella ya no está en el país. Porque ya terminó de robarte todo. Y cuando tú descubras lo que hizo, yo seré la única testigo. La única persona que puede confirmar que ella planeó todo desde el principio. Por eso me dejó despertar. Para que yo sea quien te dé la noticia. Para que tú la odies a ella, sí, pero también para que yo cargue con la culpa de no haberte advertido antes. Me puse de pie bruscamente. La silla cayó hacia atrás con un golpe seco. Esto es una locura. Vanessa está de viaje con nuestro hijo. En un viaje que planeamos juntos. Vi las reservas, los boletos, todo. Caminé hacia la puerta, necesitaba aire, necesitaba pensar. Marisela alzó la voz todo lo que pudo. Entonces ve a revisar, me gritó. Ve a tu habitación. Patea esa puerta del armario que siempre está cerrada con llave. Ve a la oficina y revisa las cuentas bancarias reales, no las que ella te muestra. Llama al banco y pregunta por las transferencias de los últimos 6 meses. Hazlo ahora, Esteban. Antes de que sea demasiado tarde. Me detuve en el umbral de la puerta. Mi mente luchaba entre la lealtad a mi esposa y la urgencia en la voz de Marisela. ¿Y si tenía razón? ¿Y si había algo que yo no estaba viendo? Pero también, ¿y si Marisela estaba delirando? ¿Y si 10 años de sedantes le habían dañado la mente y ahora veía conspiraciones donde no las había? Vanessa y yo compartíamos todo. Teníamos cuentas conjuntas. Yo revisaba los estados bancarios cada mes. Nunca había visto nada extraño. Nada fuera de lugar. Me di la vuelta y miré a Marisela. Si lo que dices es cierto, si realmente Vanessa ha estado robándome, ¿por qué no hay evidencia? ¿Por qué los números siempre cuadraban? ¿Por qué el negocio sigue funcionando perfectamente? Ella soltó una risa amarga. Porque tu negocio no está funcionando tan bien como crees. Porque esas cuentas que revisas cada mes son falsas. Porque Vanessa tiene acceso a todo, Esteban. Ella maneja la contabilidad. Ella es quien te muestra los números que quiere que veas. ¿Nunca te pareció extraño que siempre fuera ella quien trajera los reportes impresos? ¿Que siempre tuviera alguna excusa cuando querías revisar directamente en línea? Un recuerdo me golpeó de repente. Hacía 2 meses había querido entrar a la cuenta bancaria empresarial desde mi computadora y la contraseña no funcionaba. Vanessa me dijo que el banco había actualizado el sistema, que ella ya lo había arreglado, que no me preocupara. Me dio una nueva contraseña y yo la guardé sin pensar 2 veces. ¿Cuántas veces había pasado algo similar? ¿Cuántas pequeñas cosas había dejado pasar confiando en mi esposa? Caminé de regreso hacia Marisela. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Si lo que dices es verdad, dame pruebas. Dame algo concreto. Porque no voy a destruir mi matrimonio basándome solo en las palabras de alguien que acaba de despertar de un coma de 10 años. Ella asintió débilmente. Las pruebas están en tu propia casa, Esteban. En lugares donde ella nunca pensó que buscarías porque confiabas ciegamente en ella. Ve al armario de tu habitación, el que está siempre cerrado. Ahí guarda documentos. Contratos falsos. Transferencias. Pasaportes. Ve a la oficina y busca en el último cajón de su escritorio, el que tiene doble fondo. Ahí está su laptop personal, la que nunca te deja tocar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Vanessa sí tenía un armario que mantenía cerrado. Decía que ahí guardaba ropa de invierno y cosas sentimentales de su padre fallecido. Yo nunca había insistido en abrirlo. ¿Por qué habría de hacerlo? Confiaba en ella. Y sí, tenía una laptop personal además de la del trabajo. Decía que ahí llevaba un diario privado, cosas de mujer que no quería que yo viera. Yo respetaba su privacidad. Como cualquier esposo que confía en su pareja. ¿Dónde está la llave del armario?, pregunté con la garganta seca. Marisela cerró los ojos,
exhausta por el esfuerzo de hablar tanto. En su joyero, susurró. La pequeña llave plateada que parece de un candado viejo. Esa es. Y Esteban, cuando encuentres lo que hay ahí dentro, cuando veas los números reales, vas a entender por qué hizo todo esto. Vas a entender que llevas años viviendo con una extraña. Salí de la habitación sin decir nada más. Mis pies me llevaron casi en automático hacia el dormitorio que compartía con Vanessa. Nuestro dormitorio. Con nuestra cama de matrimonio, nuestras fotos en las paredes, nuestras vidas entrelazadas en cada rincón. Abrí la puerta. Todo estaba impecablemente ordenado como siempre. La cama hecha con esas sábanas color marfil que a ella le encantaban. Su perfume de jazmín todavía flotaba en el aire. Fui directo al joyero sobre su tocador. Un cofre de madera tallada que le había regalado en nuestro 5º aniversario. Lo abrí. Collares, aretes, pulseras, todo ordenado. Y ahí, en un compartimento pequeño, una llave plateada. La tomé con manos temblorosas. Era pequeña, antigua, exactamente como Marisela había descrito. Me acerqué al armario. El armario que llevaba años cerrado. Metí la llave en la cerradura. Giró con un clic suave. Abrí la puerta. Y lo que vi adentro hizo que mis rodillas cedieran. El armario no contenía ropa de invierno ni recuerdos sentimentales. Estaba lleno de cajas. Cajas de cartón perfectamente apiladas, cada una etiquetada con fechas y números. Mis manos temblaban mientras sacaba la primera. La abrí sobre la cama. Documentos. Cientos de documentos. Contratos con mi firma que yo nunca había firmado. Transferencias bancarias a cuentas que no reconocía. Escrituras de propiedades que supuestamente habíamos vendido, pero los compradores eran empresas fantasma. Nombres que nunca había escuchado. Abrí otra caja. Más papeles. Estados de cuenta de bancos internacionales. Islas Caimán. Panamá. Suiza. Cuentas a nombre de Vanessa con saldos que me hicieron sentir vértigo. $200,000 en una. 350,000 en otra. 500,000 en una tercera. Seguí revisando. Los números crecían y crecían. En total, después de sumar mentalmente, había más de $2 millones repartidos en diferentes cuentas offshore. 2 millones de mis dólares. De mi trabajo. De mi empresa. Sentí bilis subiendo por mi garganta. Me senté en el borde de la cama intentando respirar. Esto no podía estar pasando. Tenía que haber una explicación. Quizás eran inversiones que Vanessa había hecho sin decirme. Quizás era dinero que estaba guardando para sorprenderme. Para comprar una casa más grande. Para el futuro de Tomás. Tenía que haber una razón lógica. Pero entonces encontré la tercera caja. Y ahí no había lógica que pudiera salvarla. Pasaportes. 3 pasaportes. Uno de Vanessa, uno de Tomás, y uno más con la foto de Vanessa pero con otro nombre. Isabella Méndez. Fecha de nacimiento diferente. Nacionalidad colombiana. Abrí el de Tomás. También tenía otro nombre. Mateo Méndez. Mi hijo. Mi propio hijo tenía una identidad falsa que yo desconocía por completo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. 12 años de matrimonio. 12 años creyendo que conocía a esta mujer. Que la amaba. Que ella me amaba. Y todo era mentira. Todo era una actuación perfectamente ejecutada mientras me robaba sistemáticamente, mientras preparaba su escape, mientras construía una vida alternativa que yo jamás iba a descubrir. Seguí buscando en las cajas con una desesperación creciente. Encontré boletos de avión impresos. Pero no eran los boletos a Europa que ella me había mostrado. Estos eran boletos a Bogotá, Colombia. Solo ida. Salida hoy a las 9 de la noche. No a las 7 como me había dicho. Llegada mañana por la mañana. Y después, conexión a una ciudad pequeña que ni siquiera conocía. Un lugar donde nadie los buscaría. Donde podrían empezar de cero con nombres falsos y millones de dólares robados. Mi teléfono sonó. Era un mensaje. Lo saqué del bolsillo con manos temblorosas. Era de Vanessa. Acabamos de abordar, amor. El vuelo está retrasado un poco, pero ya estamos en nuestros asientos. Tomás ya se durmió. Te mando foto. Y efectivamente, había una foto adjunta. Tomás dormido en lo que parecía un asiento de avión, con una manta color gris sobre él y su peluche favorito en los brazos. Miré la foto más de cerca. Amplié la imagen. El asiento.
El interior. Algo no cuadraba. Los asientos de ese avión eran de cuero color café oscuro. Los vuelos a Europa que ella me había mostrado tenían asientos color gris claro. Lo había visto en las fotos de la aerolínea cuando reservamos. Amplié más la imagen. En el respaldo del asiento de adelante se veía parte de un logo. No era de la aerolínea europea. Era de Avianca, la aerolínea colombiana. Me puse de pie de un salto. Todavía estaban en el aeropuerto. El vuelo a Bogotá salía a las 9. Eran apenas las 7:15. Todavía había tiempo. Podía llegar al aeropuerto en 40 minutos. Podía detenerla. Podía confrontarla. Podía recuperar a mi hijo antes de que desaparecieran para siempre. Pero entonces mi mente se aclaró un poco. Si iba corriendo al aeropuerto, si montaba una escena, ¿qué conseguiría? Ella negaría todo. Diría que los documentos eran falsos. Que alguien la estaba incriminando. Y yo no tenía pruebas legales suficientes. No había hablado con abogados. No había bloqueado las cuentas. No había hecho nada más que descubrir su traición. Si la confrontaba ahora, sin preparación, ella podría escabullirse de alguna manera. Contratar un abogado mejor que el mío. Usar esos millones robados para comprar su libertad. Para quitarme a Tomás definitivamente alegando que yo era un paranoico, un abusador, lo que fuera que sus abogados inventaran. No. Necesitaba ser inteligente. Necesitaba evidencia sólida. Necesitaba ayuda legal. Regresé a las cajas y comencé a fotografiar todo. Cada documento, cada estado de cuenta, cada contrato falso, cada pasaporte. Mi teléfono se llenó de fotos. Cientos de fotos que documentaban años de fraude, de robo, de planificación meticulosa. Cuando terminé, busqué en mi lista de contactos. Elías. Mi amigo Elías era abogado. No un abogado cualquiera, sino uno especializado en fraude empresarial y divorcios complicados. Lo había conocido en la universidad, habíamos sido compañeros de cuarto durante 3 años. Confiaba en él más que en nadie. Marqué su número. Contestó al tercer tono. Esteban, qué sorpresa. ¿Cómo estás, hermano? Su voz sonaba alegre, relajada. No tenía idea de la tormenta que estaba a punto de descargar sobre él. Elías, necesito verte ahora mismo, dije tratando de mantener la voz firme. Es urgente. Es sobre Vanessa. Hubo una pausa. ¿Pasó algo? ¿Están bien? Ella está bien físicamente, respondí, pero acabo de descubrir que me ha estado robando durante años. Que está huyendo del país con nuestro hijo ahora mismo. Y necesito tu ayuda para detenerla antes de que sea demasiado tarde. Otra pausa más larga. Esteban, ¿has estado bebiendo? No. Estoy completamente sobrio. Y tengo pruebas. Cientos de pruebas. Por favor, Elías. Necesito que vengas a mi casa ahora. No puedo explicarte esto por teléfono. Escuché ruido de fondo, como si estuviera moviéndose. Dame 20 minutos. Voy para allá. No hagas nada hasta que yo llegue. ¿Me escuchaste? No llames a la policía, no llames al banco, no hagas absolutamente nada hasta que hablemos. Colgué y me quedé ahí sentado rodeado de las cajas, rodeado de los escombros de mi vida. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Vanessa. Ya despegamos. Te amo mucho. Nos vemos en 2 semanas. Esta vez no respondí. No podía. Si respondía, si escribía cualquier cosa, ella sabría que algo andaba mal. Vanessa me conocía demasiado bien. Conocía cada uno de mis gestos, cada patrón de comportamiento. Si rompía la rutina ahora, si mi mensaje sonaba aunque fuera ligeramente diferente, ella lo notaría. Dejé el teléfono a un lado y volví a la habitación de Marisela. Ella seguía despierta, sus ojos fijos en el techo. Cuando me escuchó entrar, giró la cabeza hacia mí. ¿Encontraste lo que te dije?, preguntó aunque ya conocía la respuesta por mi expresión. Asentí, incapaz de hablar. Mi garganta estaba cerrada por la emoción. Lo encontré todo, logré decir finalmente. Los documentos, el dinero, los pasaportes falsos. Todo. Ella tenía razón, Marisela. Tenías razón en todo. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo siento tanto, Esteban, susurró. Debí haber sido más insistente hace 10 años. Debí haber ido directamente a ti sin confrontarla primero. Tal vez nada de esto habría pasado. Negué con la cabeza. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Es mía por haber sido tan ciego,
tan confiado, tan estúpido. Me acerqué y tomé su mano con cuidado. Era la primera vez en 10 años que tocaba su mano y ella podía sentirlo. Ella apretó mis dedos débilmente. Todavía puedes detenerla, dijo. Todavía hay tiempo. Llamé a un abogado, respondí. Está en camino. Vamos a hacer esto bien. Vamos a recuperar todo lo que robó. Y voy a recuperar a mi hijo. Marisela asintió. Pero tienes que ser rápido, Esteban. Porque una vez que ese avión aterrice en Colombia, una vez que ella pise territorio extranjero con esos documentos falsos, va a ser casi imposible traerla de vuelta. El timbre de la puerta sonó. Elías había llegado. Me puse de pie. Marisela me detuvo. Esteban, hay algo más que debes saber. Algo que encontrarás cuando revises más a fondo. Ella no está sola en esto. Tiene un cómplice. Alguien muy cercano a ti. La miré sin comprender. ¿Quién? ¿Ángela la enfermera? Ella negó lentamente. No solo Ángela. Alguien más. Alguien de tu familia. Alguien en quien confías tanto como confiabas en Vanessa. El timbre volvió a sonar, más insistente esta vez. No tuve tiempo de preguntar más. Corrí hacia la puerta y la abrí. Elías estaba ahí, su maletín en mano, su expresión seria. Había visto esa cara antes, en la corte, cuando estaba a punto de destrozar a la parte contraria. Entró rápidamente. Muéstrame todo, dijo sin preámbulos. Lo llevé al dormitorio. Le mostré las cajas, los documentos, los pasaportes. Mientras él revisaba cada papel con ojo experto, yo le conté todo. Desde el despertar de Marisela hasta los boletos falsos, desde las cuentas offshore hasta el vuelo que en ese momento ya estaba en el aire rumbo a Colombia. Elías tomaba notas en su tablet, fotografiaba documentos, asentía mientras calculaba mentalmente estrategias legales. Cuando terminé, él se quedó en silencio por un momento. Luego me miró directamente a los ojos. Esteban, esto es fraude a gran escala. Falsificación de documentos. Sustracción de menores internacional si logra salir del país con Tomás bajo identidad falsa. Estamos hablando de delitos federales. Ella podría enfrentar entre 15 y 20 años de prisión si la atrapamos. Si la atrapamos, repetí. ¿Hay alguna posibilidad de que no podamos? Él suspiró. El avión ya despegó. Pero tenemos una ventana. Voy a llamar a contactos en la fiscalía. Vamos a emitir una alerta migratoria. Cuando ese avión aterrice en Bogotá, las autoridades colombianas estarán esperándola. Pero necesito que me autorices a actuar en tu nombre ahora mismo. Necesito poderes legales completos. Haré lo que sea necesario, dije sin dudar. Solo trae a mi hijo de vuelta. Trae a Tomás a casa. Elías sacó documentos de su maletín. Autorizaciones, poderes legales, formularios que yo firmé sin siquiera leer completamente. Confiaba en él. En ese momento, era la única persona en el mundo en quien podía confiar. Mientras yo firmaba, él ya estaba haciendo llamadas. Su voz era firme, profesional, implacable. Hablaba con fiscales, con agentes migratorios, con contactos en la embajada colombiana. Necesito una orden de restricción migratoria inmediata, decía por teléfono. Sustracción internacional de menores. Fraude bancario por más de $2 millones. Sí, el vuelo ya está en el aire. Avianca, vuelo, revisó sus notas, el vuelo 0837 con destino a Bogotá. Aterrizaje programado para las 6:15 de la mañana hora local. Necesito que las autoridades colombianas la detengan en el momento que pise la aduana. Colgó y marcó otro número. Esta vez hablaba con el banco. Soy el representante legal de Esteban Mora. Necesito congelar todas las cuentas asociadas a Vanessa Castillo de Mora de forma inmediata. Tenemos evidencia de fraude y malversación. Sí, espero. Hubo una pausa larga. Me miraba mientras esperaba. Su expresión era inescrutable. Finalmente alguien respondió del otro lado. Perfecto. Necesito los movimientos de los últimos 6 meses de todas las cuentas. Sí, envío la autorización legal por correo en este momento. Pasaron las horas en una neblina de llamadas, documentos, estrategias legales. Elías era una máquina. Cada minuto contaba. Cada segundo que pasaba, ese avión se alejaba más llevándose a mi hijo. A las 11 de la noche, Elías recibió una llamada. Su rostro se iluminó levemente. Fue la primera señal positiva de la noche. La orden está emitida, me dijo al colgar.
Las autoridades colombianas tienen alerta migratoria sobre Vanessa Castillo e Isabella Méndez. Ambos nombres. Cuando llegue, la van a detener para interrogatorio. ¿Y Tomás? Pregunté con la voz quebrada. ¿Qué pasará con mi hijo? Elías puso su mano en mi hombro. Tomás está registrado en el vuelo con su nombre real. Eso juega a nuestro favor. Los colombianos van a retenerlo en el aeropuerto hasta que se aclare su situación legal. No van a permitir que Vanessa salga de ahí con él bajo ninguna circunstancia. Te lo prometo, Esteban. Tu hijo va a estar de vuelta en casa. Pero mientras Elías hacía su trabajo, mi mente no podía dejar de repetir las últimas palabras de Marisela. Alguien más está involucrado. Alguien de tu familia. Alguien en quien confías. ¿Quién? No tenía mucha familia. Mis padres habían fallecido hacía años. No tenía hermanos. Vanessa tampoco tenía hermanos, solo, espera, Raúl. Mi cuñado Raúl. Técnicamente no era cuñado de sangre, era primo de Vanessa, pero lo llamábamos así porque habían crecido juntos como hermanos. Raúl que siempre estaba en nuestra casa. Raúl que me ayudaba con la empresa. Raúl a quien yo le había dado acceso a algunas cuentas menores para que me asistiera con pagos a proveedores. Me levanté de golpe. Elías, necesito revisar algo. Fui corriendo a mi oficina. Encendí la computadora. Entré al sistema bancario empresarial con la nueva contraseña que Vanessa me había dado hace 2 meses. La que supuestamente el banco había generado por una actualización de seguridad. Revisé los movimientos. Transferencias a proveedores conocidos. Todo parecía normal. Pero entonces busqué más atrás. 6 meses. 1 año. 2 años. Y ahí estaban. Transferencias pequeñas. $5,000 aquí. 8,000 allá. Cantidades que no llamaban la atención individualmente. Pero cuando las sumé todas, el total era devastador. Más de $400,000 transferidos a una cuenta a nombre de RH Consulting. Busqué en internet. RH Consulting no existía como empresa registrada. Era otra fantasma. Otra cuenta creada específicamente para robarme. Elías entró a la oficina. ¿Qué encontraste? Le mostré la pantalla. Más de $400,000 desviados a una empresa que no existe. RH Consulting. Las iniciales. Raúl, dijo Elías completando mi pensamiento. Raúl Herrera. Tu cuñado. Asentí sintiendo como la traición se multiplicaba. No era solo Vanessa. Era Vanessa y Raúl trabajando juntos. Probablemente durante años. Probablemente desde el principio de nuestro matrimonio. ¿Dónde está Raúl ahora?, preguntó Elías. No lo sé. Vive solo en un apartamento del otro lado de la ciudad. Trabajaba conmigo 3 días a la semana manejando logística. Elías ya estaba marcando otro número. Necesito localizar a Raúl Herrera. Sí, posible cómplice en caso de fraude. Necesito saber si también salió del país o si todavía está en la ciudad. Me senté pesadamente en mi silla. Todo mi mundo se había derrumbado en cuestión de horas. La mujer que amaba era una ladrona. Mi cuñado era su cómplice. Mi suegra había estado prisionera en su propio cuerpo durante 1 década. Y mi hijo estaba en un avión rumbo a otro país sin saber que su madre era una criminal. ¿Cómo se le explica algo así a un niño de 8 años? ¿Cómo le dices que mamá no es quien él cree que es? Elías colgó. Raúl está en la ciudad. Su teléfono celular dio señal hace 20 minutos en su apartamento. Voy a solicitar una orden para interrogarlo. Pero Esteban, necesito preguntarte algo importante. ¿Quieres proceder legalmente contra él también o solo contra Vanessa? Lo miré sin entender. Son cómplices. Ambos me robaron. Por supuesto que quiero proceder contra ambos. Él asintió. Solo necesitaba confirmarlo. Porque una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Vanessa enfrentará cargos criminales. Raúl también. Probablemente Ángela la enfermera. Todos irán a prisión si logramos probar lo que hicieron. Y créeme, con la evidencia que tienes, lo vamos a probar. Bien, dije con una firmeza que no sabía que tenía. Que paguen todos. Cada uno de ellos. El teléfono de Elías sonó. Lo contestó y su expresión cambió. Entiendo. Sí. Manténganme informado. Colgó y me miró. El avión acaba de aterrizar en Bogotá. Las autoridades están en posición. En 15 minutos sabremos si lograron detenerla.
Esos 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Caminaba de un lado a otro de la oficina. Elías revisaba su teléfono cada 30 segundos. El reloj en la pared marcaba las 6:30 de la mañana. Yo no había dormido nada. No había comido nada. Solo café. Taza tras taza de café negro que me mantenía en pie pero que hacía que mis manos temblaran incontrolablemente. Finalmente el teléfono de Elías sonó. Respondió inmediatamente. Sí, habla Elías Montes. Su rostro no mostraba emoción mientras escuchaba. Entiendo. Ya veo. Sí, proceda según lo acordado. Colgó y se quedó en silencio un momento demasiado largo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Elías, por favor. Dime qué pasó. ¿La detuvieron? Él asintió lentamente. La detuvieron. Vanessa fue retenida en el aeropuerto de Bogotá cuando intentó pasar migración con el pasaporte falso a nombre de Isabella Méndez. Cuando los agentes la confrontaron, ella intentó decir que era un error, que alguien le había dado ese pasaporte por equivocación. Pero cuando revisaron su equipaje encontraron el otro pasaporte, el real, escondido en un compartimento secreto de su maleta. No pudo explicar por qué llevaba 2 pasaportes con nombres diferentes. Sentí un alivio tan grande que mis piernas cedieron. Me dejé caer en la silla. ¿Y Tomás? ¿Dónde está mi hijo? Elías se sentó frente a mí. Tomás está bien. Lo separaron de Vanessa inmediatamente. Está bajo custodia de servicios infantiles colombianos en el aeropuerto. Está asustado pero físicamente bien. Le dijeron que hay un problema con los documentos de viaje y que pronto estará de regreso contigo. La embajada está gestionando su retorno inmediato. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. No me importó. No me importó mostrarme vulnerable frente a Elías. Mi hijo estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. ¿Cuándo puede volver? ¿Cuándo puedo verlo? Elías consultó su teléfono. Hay un vuelo directo de Bogotá que sale esta tarde a las 3. La embajada está coordinando para que Tomás viaje acompañado de un funcionario consular. Llegará aquí a las 9 de la noche. Puedes ir a recogerlo al aeropuerto. ¿Y Vanessa? Pregunté limpiándome las lágrimas. ¿Qué pasará con ella? La expresión de Elías se endureció. Vanessa está detenida. Las autoridades colombianas la tienen bajo custodia por intento de salida ilegal del país con documentación falsa. Nosotros estamos solicitando su extradición inmediata para enfrentar cargos aquí por fraude, robo, falsificación de documentos y sustracción de menores. El proceso puede tomar semanas, pero eventualmente será traída de vuelta para juicio. Me recosté en la silla mirando al techo. Era surreal. Hace 24 horas mi vida era normal. Tenía una esposa amorosa, un hijo feliz, un negocio próspero. Y ahora todo eso se había revelado como una mentira elaborada. Elías se puso de pie. Esteban, necesitas descansar un poco. Tienes que estar bien para cuando Tomás llegue esta noche. Él va a necesitar que seas fuerte, que le expliques lo que está pasando de una manera que pueda entender. Tenía razón. Pero antes de descansar había algo más que necesitaba hacer. Me levanté y fui hacia la habitación de Marisela. Ella estaba despierta, sus ojos me siguieron cuando entré. Le conté todo. Cómo habían detenido a Vanessa, cómo Tomás estaba a salvo, cómo toda la conspiración se estaba desmoronando. Ella lloró de alivio. 10 años, susurró. 10 años esperando este momento. Esperando que alguien descubriera la verdad. Me arrodillé junto a su cama. Marisela, necesito que me cuentes todo desde el principio. Necesito entender cómo empezó esto. Cuando Vanessa se convirtió en la persona que es ahora. Ella respiró profundo, juntando fuerzas. No se convirtió, Esteban. Siempre fue así. Yo solo no quise verlo hasta que fue demasiado tarde. Comenzó a hablar y yo escuché horrorizado. Vanessa había empezado a robar desde adolescente. Pequeñas cosas al principio. Dinero de la cartera de Marisela. Joyas que luego vendía. Cuando su padre murió y dejó una herencia moderada, Vanessa convenció a Marisela de que invirtiera todo en un negocio que ella administraría. El negocio nunca existió. Vanessa se quedó con cada centavo. Cuando te conoció a ti, continuó Marisela, vio una oportunidad mucho mayor. Un hombre trabajador, honesto, con un negocio en crecimiento. Te estudió durante meses antes de acercarse. Investigó todo sobre ti. Sabía exactamente qué tipo de mujer te atraería y se convirtió en esa mujer. Cada gesto, cada palabra,
cada momento romántico fue calculado. Yo lo sabía, pero no dije nada. Porque pensé que tal vez tú la cambiarías. Que el amor real podría transformarla. Pero no cambió, dije amargamente. Solo se volvió mejor en fingir. Marisela asintió. Cuando quedó embarazada de Tomás, pensé que la maternidad la suavizaría. Pero solo vio a tu hijo como otra herramienta. Otra forma de atarte a ella. De asegurarse de que nunca la dejarías aunque descubrieras la verdad. Y funcionó, admití. Nunca sospeché nada porque no podía imaginar que la madre de mi hijo fuera capaz de algo así. Hace 10 años, continuó Marisela, descubrí por accidente una transferencia grande a una cuenta que no reconocí. Confronté a Vanessa. Ella me juró que era un error, que lo arreglaría. Pero yo seguí investigando. Encontré más cuentas. Más transferencias. Me di cuenta de que llevaba años robándote sistemáticamente. Le dije que tenía una semana para confesártelo todo o lo haría yo. 2 días después me invitó a cenar. Cocinó mi platillo favorito. Bebimos vino. A la mañana siguiente desperté en el hospital. Los médicos dijeron que había sufrido un derrame cerebral masivo. Pero yo sé lo que pasó. Ella puso algo en mi comida. Algo que me dejó así. ¿Por qué no te mató directamente?, pregunté. Sería más simple. Marisela sonrió tristemente. Porque mi muerte habría levantado sospechas. Una autopsia. Preguntas. Pero un derrame cerebral en una mujer de 60 años con historial de presión alta es perfectamente creíble. Y mantenerme viva pero incapacitada le daba ventajas. Podía seguir cobrando mi pensión. Usar mi condición para generar simpatía. Hacer que tú gastaras dinero en mi cuidado, dinero que ella luego desviaba a sus cuentas. Era monstruoso. Era más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Elías entró a la habitación. Esteban, acaban de llamar del departamento de policía. Raúl fue arrestado hace 1 hora. Cuando los agentes llegaron a su apartamento, él estaba empacando. Tenía un boleto para un vuelo a Panamá que salía mañana por la mañana. Lo agarraron justo a tiempo. ¿Confesó algo?, pregunté. Elías negó con la cabeza. Se negó a hablar sin abogado. Pero no importa. Encontraron en su apartamento documentos que lo vinculan directamente con las cuentas fantasma. Contratos falsos con su firma. Registros de comunicación con Vanessa planeando todo. Tenemos evidencia suficiente para encerrarlo por años. Me puse de pie. Quiero verlo. Quiero mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Elías me detuvo. No es buena idea. Todo lo que digas puede complicar el caso legal. Déjame a mí manejar esto. Tú concéntrate en estar listo para Tomás esta noche. Tenía razón, pero la rabia que sentía era casi incontrolable. Raúl había sido como un hermano para mí. Habíamos celebrado cumpleaños juntos. Navidades. Él era el padrino de Tomás. ¿Cómo pudo traicionarme así? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos durante años sabiendo que me estaba robando? El resto del día pasó en una nebulosa de llamadas legales, declaraciones a la policía y preparativos para el regreso de Tomás. Elías se encargó de todo mientras yo intentaba mantener la compostura. A las 3 de la tarde recibí una llamada de la embajada confirmando que Tomás había abordado el vuelo de regreso. Estaría en casa en 6 horas. 6 horas que se sentían como una eternidad. Aproveché ese tiempo para limpiar la casa. Quité todas las fotos de Vanessa de las paredes. No podía soportar ver su rostro sonriente sabiendo todo lo que había hecho. Guardé sus cosas en cajas y las metí al garaje. Tomás no necesitaba ver los recordatorios de su madre por toda la casa cuando llegara. Ya sería suficientemente difícil explicarle que mamá no volvería a casa pronto. A las 7 de la tarde, Marisela me llamó desde su habitación. Había recuperado algo de fuerza en las piernas después de estar sin sedantes por varios días. Los médicos que Elías había traído dijeron que con terapia física intensiva podría volver a caminar eventualmente. 10 años de músculos atrofiados no se recuperaban de la noche a la mañana, pero había esperanza. Esteban, me dijo cuando entré. Necesito decirte algo más antes de que Tomás llegue. Algo sobre Ángela la enfermera. Me senté a su lado. ¿Qué pasa con ella? Marisela miró hacia la ventana. Ángela no solo aplicaba los sedantes. Ella también falsificaba mis registros médicos. Cada semana reportaba mi condición como estable pero sin cambios. Cuando en realidad yo mostraba signos de mejora que ella suprimía con más drogas. Vanessa le pagaba aparte. Mucho dinero.
Encontré recibos escondidos una vez antes del envenenamiento. Ángela recibía casi $5,000 al mes en efectivo, además de su salario oficial. Eso explicaba por qué Ángela nunca cuestionaba nada. Por qué siempre estaba disponible. Por qué nunca tomaba vacaciones largas. Estaba siendo sobornada generosamente para mantener a Marisela prisionera en su propio cuerpo. ¿Dónde está Ángela ahora?, pregunté. Marisela negó con la cabeza. No lo sé. Vanessa le dio 2 semanas libres justo antes del viaje. Probablemente le pagó una suma grande para que desapareciera por un tiempo. Para que no estuviera aquí cuando todo se descubriera. Saqué mi teléfono y llamé a Elías. Necesitamos encontrar a Ángela Romero. La enfermera. Ella es cómplice también. Elías ya estaba un paso adelante. Ya emitimos una orden de búsqueda. Tenemos su dirección registrada, pero cuando la policía fue a su casa esta mañana, los vecinos dijeron que se fue hace 3 días con 2 maletas grandes. Nadie sabe dónde está. Maldije entre dientes. ¿Puede haber salido del país? Es posible, admitió Elías. Pero no con su nombre real. La tenemos en todas las alertas migratorias. Si intenta cruzar cualquier frontera la van a detener. Colgué frustrado. Ángela era la pieza que faltaba. Sin su testimonio, sin su confesión, parte de la historia quedaba incompleta. Pero teníamos suficiente evidencia contra Vanessa y Raúl. Ángela eventualmente aparecería. Los criminales siempre cometían errores. A las 8:30 fui al aeropuerto. Elías me acompañó. No quería estar solo cuando viera a Tomás. No sabía cómo reaccionaría mi hijo. Si estaría asustado, confundido, enojado. Si me culparía por no estar con él cuando lo detuvieron. Si preguntaría por su madre y yo tendría que mentirle o decirle una verdad que destrozaría su mundo. El vuelo aterrizó puntual a las 9:15. Esperamos en la sala de llegadas internacionales. Cada minuto era una tortura. Finalmente vi a un funcionario de la embajada salir con un niño de la mano. Mi niño, Tomás. Se veía tan pequeño, tan perdido. Llevaba su mochila naranja colgando de un hombro. Sus ojos buscaban por la sala hasta que me encontraron. Papá, gritó soltándose de la mano del funcionario y corriendo hacia mí. Lo atrapé en mis brazos y lo abracé con tanta fuerza que probablemente le hice daño. Pero no me importó. Lloraba contra su cabello mientras él sollozaba contra mi pecho. No entiendo qué pasó, papá, decía entre lágrimas. Los policías se llevaron a mamá. Dijeron que había un problema con los papeles. ¿Por qué? ¿Por qué se la llevaron? ¿Cuándo va a volver? Lo separé un poco para mirarlo a los ojos. Vamos a casa, Tomás. Te lo voy a explicar todo cuando lleguemos. Te prometo que vas a entender. Pero ahora necesito que seas valiente. ¿Puedes ser valiente por papá? Él asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Yo siempre soy valiente, dijo con una vocecita que me partió el corazón. En el auto de regreso, Tomás no habló mucho. Miraba por la ventana con expresión ausente. Elías conducía en silencio dándonos espacio. Cuando llegamos a casa, Tomás notó inmediatamente que las fotos de Vanessa no estaban. Papá, ¿dónde están las fotos de mamá?, preguntó con voz temblorosa. Me arrodillé frente a él. Tomás, necesito contarte algo muy difícil. Algo que va a ser duro de escuchar. Pero necesito que sepas que pase lo que pase, yo siempre voy a estar aquí para ti. Siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Mamá hizo algo malo? ¿Por eso la arrestaron? Asentí lentamente. Sí, hijo. Mamá hizo cosas muy malas. Cosas que lastimaron a mucha gente. Y ahora tiene que quedarse en Colombia hasta que los jueces decidan qué va a pasar con ella. Pero tú no hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa. ¿Me entiendes? Él se lanzó a mis brazos llorando desconsoladamente. No quiero que mamá esté en problemas. Yo la quiero. Aunque haya hecho cosas malas, yo la quiero. Lo abracé sintiendo como mi propio corazón se rompía en pedazos. Lo sé, Tomás. Lo sé. Y está bien que la quieras. Ella es tu mamá. Pero a veces las personas que queremos nos decepcionan. Nos lastiman. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Esa noche Tomás durmió en mi cama. No quería estar solo. No lo culpaba. Yo tampoco quería estar solo. Lo abracé mientras él finalmente se quedaba dormido después de llorar durante horas. Miré el techo en la oscuridad pensando en todo lo que había pasado.
en cómo una sola mentira había crecido hasta consumir años de mi vida, en cómo la persona en quien más confiaba resultó ser mi peor enemigo. Al día siguiente temprano, Elías vino con noticias. Encontraron a Ángela. Estaba en un motel barato cerca de la frontera con México. Intentaba cruzar con documentos falsos, pero la detuvieron. Está bajo custodia y su abogado ya hizo saber que quiere negociar. ¿Negociar qué?, pregunté. Elías sonrió levemente. Testificar contra Vanessa a cambio de una sentencia reducida. Ángela tiene grabaciones. Conversaciones con Vanessa donde planean todo. Donde Vanessa admite haber envenenado a Marisela. Donde discuten cuántos sedantes usar para mantenerla inconsciente. Es evidencia en oro, Esteban. Con eso Vanessa no tiene escapatoria. Sentí una satisfacción oscura. Bien. Que Ángela hable. Que exponga cada detalle sórdido. Quiero que Vanessa pague por cada mentira, por cada dólar robado, por cada día que le quitó a su propia madre. Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Ángela testificó ante el fiscal y sus grabaciones fueron aún más devastadoras de lo que Elías había anticipado. En una de ellas, grabada hacía apenas 2 meses, Vanessa le decía con total frialdad que después del viaje mi suegra ya no sería necesaria. Que una vez que ella estuviera fuera del país con el dinero, Ángela debía dejar de darle alimento por sonda. Que la dejara morir lentamente de inanición y que pareciera muerte natural por complicaciones del coma. Cuando escuché esa grabación en la oficina del fiscal, sentí que iba a vomitar. Vanessa no solo había planeado robarme y huir con nuestro hijo. También había planeado asesinar a su propia madre para eliminar el único testigo que conocía la verdad desde el principio. El nivel de maldad, de frialdad calculadora, era algo que mi mente apenas podía procesar. Elías puso su mano en mi hombro mientras yo temblaba de rabia. Lo sé, hermano. Lo sé. Pero esto también significa que tenemos un caso blindado. Vanessa no va a poder alegar demencia temporal ni nada parecido. Esto fue premeditación pura. Asesinato planeado además de todos los otros cargos. Está mirando cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Raúl también comenzó a hablar cuando su abogado le hizo ver que su única opción era cooperar. Confesó que él y Vanessa habían sido amantes durante 5 años. Que la relación comenzó apenas 2 años después de mi matrimonio con ella. Que todo el plan de robarme y huir juntos había sido idea de ambos desde el principio. Que yo nunca fui más que una cuenta bancaria con piernas para ellos. Un medio para un fin. Esa revelación me golpeó casi tan duro como descubrir el robo. Vanessa me había sido infiel con mi propio cuñado durante la mitad de nuestro matrimonio. Cada cena familiar, cada celebración navideña, cada cumpleaños donde Raúl estaba presente, ellos se burlaban de mí en secreto. Probablemente se reían de lo estúpido que era, de lo ciego, de lo fácil que resultaba engañarme. Tomás seguía preguntando por su madre. Cada noche antes de dormir. Papá, ¿cuándo va a volver mamá? ¿Puedo hablar con ella por teléfono? ¿Está enojada conmigo? Yo le explicaba con paciencia infinita que mamá había cometido errores muy grandes, que tenía que quedarse donde estaba por un tiempo largo, que no estaba enojada con él sino consigo misma. Pero ¿cómo le explicas a un niño de 8 años que su madre es una criminal? ¿Que planeó abandonarlo en otro país con una identidad falsa? ¿Que nunca lo amó realmente sino que lo veía como una herramienta? Decidí no decirle esa última parte. Algunos venenos era mejor no plantarlos en la mente de un niño. Ya tendría suficiente con lo que sabía. Ya tendría suficiente dolor que procesar en terapia durante años. No necesitaba cargar también con saber que su existencia misma fue manipulada desde el principio. Marisela mejoraba día a día. Con fisioterapia intensiva y sin las drogas que la mantenían sedada, su cuerpo comenzaba a recordar cómo funcionar. Ya podía sentarse sin ayuda. Mover los brazos con algo de coordinación. Hablar sin que su voz sonara arrastrada. Los doctores estaban asombrados con su recuperación. Es extraordinario, me dijo uno de ellos. Para alguien que supuestamente estuvo en coma vegetativo durante 10 años, su función cerebral está notablemente intacta. Es casi como si nunca hubiera estado realmente en coma. Porque nunca lo estuvo, le expliqué. La mantuvieron drogada. Prisionera en su propio cuerpo. El doctor movió la cabeza con incredulidad. En 30 años de medicina nunca había visto algo así. Es monstruoso. Es uno de los casos más crueles que he encontrado. Le pedí que documentara todo. Cada detalle de su recuperación,
cada evidencia médica de que el coma había sido inducido artificialmente. Necesitábamos cada pieza de evidencia posible para asegurarnos de que Vanessa nunca saliera libre. 3 semanas después del incidente, Vanessa fue extraditada de Colombia. La trajeron esposada, escoltada por agentes federales. Elías me avisó cuando llegaría al tribunal para su audiencia de lectura de cargos. Yo quería estar ahí. Necesitaba verla. Necesitaba mirarla a los ojos y que supiera que ya no me engañaba. Que había perdido. Llegué temprano al tribunal con Elías. Nos sentamos en las bancas del público esperando. Cuando trajeron a Vanessa, mi corazón dio un salto. Se veía demacrada, ojerosa, con el cabello sin lavar recogido en una cola desordenada. Llevaba el uniforme naranja de la prisión. Sus manos esposadas al frente. Ya no era la mujer hermosa y elegante que yo conocía. Era una extraña. Una criminal capturada. Sus ojos recorrieron la sala hasta que me encontraron. Por un segundo vi algo en su mirada. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? ¿Rabia? No pude descifrarlo. Luego apartó la vista rápidamente. El juez entró y comenzó la audiencia. Leyó los cargos uno por uno. Fraude bancario. Falsificación de documentos. Intento de homicidio. Sustracción de menores. Conspiración. La lista seguía y seguía. Cada cargo llevaba años de prisión. Sumados, eran décadas. Cuando el juez preguntó cómo se declaraba, Vanessa murmuró apenas audible, inocente. Su abogado, un tipo nervioso con traje barato, intentó argumentar que ella había sido manipulada, que Raúl la había obligado, que ella era víctima también. El juez no pareció impresionado. Con la evidencia presentada por la fiscalía, negó la fianza. Vanessa permanecería en prisión preventiva hasta el juicio. Cuando la sacaban de la sala, Vanessa se volteó hacia mí. Esteban, gritó. Por favor, piensa en Tomás. Él necesita a su madre. No dejes que me hagan esto. Los guardias la jalaron, pero ella seguía gritando. Todo fue un error. Puedo explicarlo. Dame una oportunidad de explicarte. Por favor. Yo no me moví. No dije nada. Solo la miré mientras se la llevaban. Sus gritos se fueron desvaneciendo por el pasillo. Elías me tocó el brazo. ¿Estás bien? Asentí aunque no estaba seguro de ser verdad. Fue más duro verla de lo que pensaba. Parte de mí, una parte estúpida y sentimental, todavía recordaba a la mujer de quien me había enamorado. Pero esa mujer nunca existió. Era un personaje que Vanessa había interpretado. Una máscara que había usado durante años mientras me destruía por dentro. Esa noche Tomás me preguntó si había visto a su mamá. Le dije que sí, que la había visto en el tribunal. ¿Cómo estaba?, preguntó con esos ojos enormes llenos de esperanza infantil. Le dije que estaba bien, que los abogados estaban trabajando en su caso, que todo se resolvería con tiempo. No le dije que su madre probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. No le dije que su madre había intentado matarnos a todos para robar dinero. Algunas verdades podían esperar hasta que fuera mayor. El juicio estaba programado para dentro de 4 meses. Elías me aseguró que con toda la evidencia que teníamos era imposible que Vanessa saliera absuelta. Pero los meses de espera serían tortura. Cada día pensando en ella, en cómo me había engañado, en cuántas señales había ignorado por amor ciego. Marisela me ayudaba a mantener la cordura. Ella entendía el dolor de ser traicionado por alguien a quien amabas. Por tu propia hija en su caso. Hablábamos durante horas mientras ella hacía sus ejercicios de rehabilitación. Me contaba historias de cuando Vanessa era niña, tratando de encontrar el momento exacto donde algo se había torcido en ella. Pero no había un momento específico. Vanessa simplemente era así. Había nacido sin la capacidad de empatía real, sin la habilidad de amar genuinamente. Era un depredador con rostro humano. Una noche, un mes después de todo, recibí una llamada extraña. Un número que no reconocía. Contesté con cautela. ¿Esteban? Era una voz de mujer que no identifiqué inmediatamente. Soy yo, Vanessa. Mi sangre se heló. ¿Cómo conseguiste un teléfono? Eso no importa, dijo rápidamente. Solo tengo 1 minuto. Necesito que sepas algo. Algo que cambiará todo. Colgué inmediatamente. No iba a escuchar nada de lo que Vanessa tuviera que decir. No iba a darle la oportunidad de manipularme nuevamente con más mentiras. Llamé a Elías y le conté sobre la llamada. Él se alarmó. No debería tener acceso a teléfonos.
Voy a reportar esto al fiscal inmediatamente. Es violación de las reglas de la prisión preventiva. Alguien le está ayudando desde adentro. Pero la llamada me había inquietado. ¿Qué había querido decir con que algo cambiaría todo? ¿Era otra manipulación? ¿Un intento desesperado de plantar dudas en mi mente? Decidí ignorarlo. No iba a caer en sus juegos psicológicos. Ya no. Sin embargo, 2 días después, llegó una carta, enviada desde la prisión con el sello oficial. Iba dirigida a mí. Elías me aconsejó no abrirla, que podía ser evidencia de contacto ilegal, que debíamos entregársela al fiscal sin leer. Pero la curiosidad me mató. La abrí. La letra era de Vanessa. Reconocía su caligrafía perfecta, esas letras redondas que siempre me habían parecido hermosas. Esteban, comenzaba. Sé que no quieres saber nada de mí. Sé que me odias y tienes todo el derecho. Pero hay algo que necesitas saber antes del juicio. Algo que Raúl nunca te dijo. Tomás no es tu hijo biológico. Es hijo de Raúl. Hicimos una prueba de paternidad cuando él tenía 3 años. Lo siento. Debí decírtelo entonces, pero tenía miedo de perderte. De perder la vida cómoda que tenía contigo. Por favor, hazle una prueba. Mereces saber la verdad completa. La carta se cayó de mis manos. No, eso no podía ser cierto. Tomás era mi hijo. Tenía mis ojos, mi sonrisa, mis gestos. Todos siempre decían cuánto se parecía a mí. Pero una vocecita en mi cabeza susurraba dudas. Tomás también tenía cosas de Raúl. La forma de sus manos. Cierto ángulo de su mandíbula. Cosas que yo había atribuido a la genética de la familia de Vanessa, pero que ahora, bajo esta luz horrible, cobraban otro significado. Llamé a Elías temblando. Necesito hacerle una prueba de paternidad a Tomás. Ahora. Hubo silencio del otro lado. Esteban, ¿qué pasó? Le leí la carta. Más silencio. Podría ser una mentira, dijo finalmente. Otra manipulación de Vanessa para lastimarte más. Para hacer que dudes de tu relación con Tomás justo cuando más los necesitan mutuamente. No le des ese poder. Pero necesito saber, insistí. Necesito estar seguro. Si Tomás es mi hijo biológico o no, lo voy a amar igual. Ya es mi hijo en todo lo que importa. Pero necesito la verdad. Ya no puedo vivir con mentiras. Elías suspiró. Está bien. Puedo organizar una prueba discreta. Resultados en 72 horas. Pero Esteban, piensa bien si realmente quieres saber. Porque una vez que sepas, no puedes de saber. Y si la respuesta no es la que esperas, ¿cómo vas a manejarlo? ¿Cómo se lo vas a explicar a Tomás eventualmente? Voy a manejarlo, dije con más convicción de la que sentía. Porque soy su padre sin importar que diga un papel. Pero merezco conocer toda la verdad de lo que Vanessa me hizo. La prueba se hizo al día siguiente. Un simple hisopo en la mejilla de Tomás que él pensó que era parte de un chequeo médico de rutina. No sospechó nada. Yo sonreí y actué normal mientras por dentro me desmoronaba pensando en las posibilidades. Los 3 días de espera fueron los más largos de mi vida después de aquella noche cuando Marisela despertó. Marisela notó que algo andaba mal. Esteban, ¿qué te pasa?, me preguntó mientras yo la ayudaba con sus ejercicios. Te veo distante, preocupado. Le conté sobre la carta, sobre la prueba de paternidad, sobre el miedo que me consumía. Ella escuchó en silencio y luego tomó mi mano con sus dedos que cada día ganaban más fuerza. Esteban, mírame. La miré. Sus ojos color café, tan parecidos a los de Tomás, me observaban con compasión. Sin importar que diga esa prueba, tú eres el padre de ese niño. Tú lo criaste. Tú estuviste en cada momento importante de su vida. Tú eres quien lo arropa cada noche y le seca las lágrimas. La biología no define la paternidad. El amor sí. Sus palabras me reconfortaron un poco, pero la duda seguía carcomiendo mi mente. ¿Y si Tomás no era mío? ¿Y si cada vez que lo miraba iba a ver el rostro de Raúl? ¿Del hombre que me traicionó? ¿Podría superarlo? ¿Podría seguir amándolo de la misma manera? Al tercer día llegaron los resultados. Elías vino personalmente a mi casa con el sobresellado. No lo he abierto, dijo entregándomelo. Quería que tú fueras el primero en saber. ¿Quieres que me quede o prefieres estar solo? Quédate, le pedí. Necesito a alguien aquí por si las noticias son malas. Abrí el sobre con manos temblorosas. Saqué los papeles. Busqué la línea que importaba.
Probabilidad de paternidad, 99.99%. Positivo. Tomás era mi hijo biológico. Sentí como si un peso de 1000 toneladas se levantara de mis hombros. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Elías sonrió. Es tuyo, hermano. Ese niño es tu sangre. Vanessa mintió incluso en eso. Quería lastimarte de la peor manera posible y ni siquiera eso fue verdad. Abracé los papeles contra mi pecho. Mi hijo. Mi sangre. Mío. Vanessa había intentado arrebatarme incluso eso, la certeza de mi paternidad, pero había fallado. Era solo otra mentira en su larga lista de mentiras. Esa noche dormí mejor que en semanas. Tomás seguía siendo mío en todos los sentidos. Biológicamente, emocionalmente, legalmente. Nada de lo que Vanessa dijera podía cambiar eso. Pero entonces Elías recibió información nueva que cambiaría el rumbo del caso. Raúl, desde su celda, había hecho un trato con la fiscalía. Testificaría contra Vanessa revelando detalles que ni siquiera nosotros conocíamos a cambio de una sentencia reducida de 15 años en lugar de 30. Y las revelaciones que hizo fueron devastadoras. Resulta que Vanessa no solo me había estado robando a mí, tenía otras víctimas. 2 ex-esposos anteriores que yo no sabía que existían. Hombres a quienes había despojado de cientos de miles de dólares usando exactamente el mismo método. Casarse, ganarse su confianza, desviar dinero sistemáticamente, y luego desaparecer cuando ya no quedaba nada que tomar. Yo era solo el tercero. La víctima más rentable porque mi negocio era más grande que el de los otros 2. Elías me mostró los expedientes. Primer marido, casada a los 22 años, divorciada a los 25. Le robó aproximadamente $150,000. Segundo marido, casada a los 27, divorciada a los 30. Le robó $300,000. Y luego yo, casada a los 32, juntos durante 12 años. Me robó más de 2 millones. Era una profesional. Una estafadora de carrera que había perfeccionado su método con cada víctima. ¿Los otros hombres van a testificar?, pregunté. Elías asintió. Ya están en contacto con el fiscal. Ambos quieren justicia. Uno de ellos incluso intentó denunciarla hace años, pero no tenía suficientes pruebas y ella había desaparecido sin dejar rastro. Con sus testimonios, el caso contra Vanessa se vuelve aún más fuerte. Demuestra patrón de comportamiento. Premeditación. Ella no puede alegar que fue un error de juicio o que Raúl la manipuló. Claramente ella es la mente maestra detrás de todo. Conocer a las otras víctimas fue extrañamente reconfortante. No estaba solo. No había sido solo mi estupidez o mi ceguera. Vanessa era simplemente muy buena en lo que hacía. Había estudiado psicología, sabía exactamente cómo manipular, cómo crear la ilusión perfecta de amor y devoción mientras te destruía desde adentro. Los 3 hombres nos reunimos una vez antes del juicio. Compartimos nuestras historias. Las similitudes eran escalofriantes. Vanessa había usado las mismas tácticas con todos. Las mismas frases. Los mismos gestos románticos calculados. Hasta el perfume de jazmín era parte de su personaje. El juicio comenzó finalmente en octubre. 4 meses después de aquella noche cuando Marisela abrió los ojos y cambió mi vida para siempre. La sala estaba llena de reporteros. El caso había atraído atención mediática. Mujer envenenó a su propia madre para robar a múltiples esposos. Los titulares sensacionalistas no le hacían justicia a la complejidad de su maldad, pero captaban la esencia. Vanessa entró esposada. Lucía diferente. Había perdido peso. Su cabello había perdido brillo. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Fríos. Calculadores. Mirándome desde el otro lado de la sala con algo que podría haber sido odio o podría haber sido nada. Con ella era imposible saber. El juicio duró 3 semanas. 3 semanas de testimonios devastadores, de evidencia abrumadora, de ver cómo se desmantelaba pieza por pieza la vida de mentiras que Vanessa había construido. Yo testifiqué durante 2 días completos. Conté todo desde el principio. Cómo nos conocimos, cómo me enamoré, cómo nunca sospeché nada hasta aquella noche cuando Marisela despertó. El fiscal me hizo pasar por cada detalle, cada transacción bancaria sospechosa que yo había ignorado, cada excusa de Vanessa que yo había creído sin cuestionar. Vanessa me miraba fijamente mientras testificaba. No apartaba la vista. Era inquietante, como si estuviera tratando de intimidarme o tal vez de comunicar algo que yo ya no entendía ni me importaba entender.
Cuando el abogado defensor me interrogó, intentó pintar nuestra relación como genuina al principio. Señor Mora, ¿es posible que su esposa lo amara realmente al comienzo? ¿Que las cosas simplemente se complicaran con el tiempo? Miré directamente a Vanessa mientras respondía. No, ella nunca me amó. Yo era solo un trabajo que ejecutó perfectamente durante 12 años. Pero nunca hubo amor real de su parte. Solo actuación. Marisela testificó desde una silla de ruedas. Su recuperación había sido notable, pero aún no podía caminar largas distancias. Contó con voz firme cómo Vanessa la había envenenado, cómo había pasado 10 años consciente pero paralizada, escuchando todo, sintiendo todo, pero incapaz de moverse o hablar. Los miembros del jurado escuchaban horrorizados. Algunas personas en la galería lloraban abiertamente. Vanessa no mostró ninguna emoción. Ni siquiera cuando su propia madre describió el infierno que le había hecho vivir. Los otros 2 exesposos testificaron. Sus historias eran casi idénticas a la mía. Vanessa los había seducido, se había casado con ellos, había ganado su confianza completa, y luego los había despojado sistemáticamente de todo. Uno de ellos, un hombre llamado Ricardo, había quedado en bancarrota después de que ella desapareciera. Perdió su casa, su negocio, todo. Tardó 5 años en recuperarse económicamente. El otro, Miguel, había desarrollado depresión severa después de la traición. Casi se suicidó. Ver su dolor, saber que yo no era el único, me llenaba de rabia pero también de determinación. Vanessa tenía que pagar por todos nosotros. Raúl testificó contra ella como parte de su acuerdo. Describió en detalle cómo Vanessa había orquestado todo desde el principio. Como ella era quien tomaba todas las decisiones, quien planeaba cada movimiento. Él admitió ser su cómplice voluntario, pero dejó claro que Vanessa era la cerebro de la operación. Incluso reveló que Vanessa había considerado matarme a mí también en algún momento. Hacer que pareciera un accidente. Pero decidió que era más rentable mantenerme vivo y seguir robándome mientras preparaba su escape final. Cuando escuché eso sentí náuseas. Había estado tan cerca de morir y ni siquiera lo sabía. Vanessa me había evaluado como se evalúa una inversión y había decidido que valía más vivo que muerto. Por ahora. Hasta que ya no quedara nada que tomar. Ángela también testificó. Contó cómo Vanessa la había reclutado, cómo le había pagado miles de dólares extra por mantener a Marisela sedada. Las grabaciones que Ángela había guardado como seguro eran reproducidas en la corte. La voz de Vanessa sonaba fría, sin emoción, mientras planeaba el asesinato de su propia madre por inanición. Cuando la madre ya no nos sirva, solo deja de alimentarla. Su cuerpo ya está débil. No durará más de una semana. Diremos que fueron complicaciones naturales del coma. El abogado defensor de Vanessa intentó argumentar que ella sufría de un trastorno de personalidad no diagnosticado, que no era completamente responsable de sus acciones. Trajeron psiquiatras que hablaron sobre psicopatía, sobre falta de empatía, sobre cómo algunas personas nacen sin la capacidad de sentir remordimiento. Pero el fiscal contraatacó brillantemente. La psicopatía no es defensa legal. Ella sabía que estaba mal. Por eso escondía sus acciones. Por eso mentía. Por eso creaba identidades falsas. Sabía perfectamente lo que hacía y lo hizo de todas formas. Eso no es enfermedad. Es maldad pura. Las deliberaciones del jurado duraron solo 6 horas. Cuando volvieron con el veredicto, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El juez preguntó por el primer cargo. Fraude bancario en primer grado. ¿Cómo encuentra el jurado a la acusada? El portavoz se puso de pie. Culpable, su señoría. Y así continuó. Culpable, culpable, culpable. En todos los cargos. Todos y cada uno. Vanessa no reaccionó. Simplemente se quedó sentada mirando al frente, como si estuviera en algún otro lugar mentalmente, como si nada de esto le importara. Tal vez realmente no le importaba. Tal vez las personas como ella no sentían miedo o remordimiento como el resto de nosotros. La sentencia llegó una semana después. El juez fue implacable. Por los cargos de fraude, 20 años. Por falsificación de documentos, 5 años adicionales. Por intento de asesinato de Marisela, 25 años. Por sustracción de menores, 10 años. Las sentencias corrían consecutivamente, no concurrentemente. Vanessa iba a pasar el resto de su vida útil en prisión. 60 años en total. Para cuando saliera,
si es que vivía tanto, sería una anciana de más de 90 años. La llevaron de la sala esposada. Esta vez no gritó, no suplicó, solo se fue en silencio. Era el final. Finalmente se había hecho justicia. Salí del tribunal con Elías y Marisela. Los tres abrazados. Habíamos ganado. No recuperaríamos los años perdidos, no podíamos deshacer el daño, pero al menos Vanessa no podría lastimar a nadie más. Estaba encerrada donde pertenecía. Tomás estaba en casa con una niñera cuando llegué. Le había explicado lo básico del juicio, que mamá había hecho cosas muy malas y tendría que quedarse en un lugar especial por mucho tiempo. Él lo procesaba a su manera. Algunos días lloraba extrañándola. Otros días parecía enojado con ella. La terapia lo estaba ayudando a navegar las emociones complejas. Su terapeuta decía que con tiempo y apoyo, Tomás estaría bien. Que los niños eran resilientes. Yo quería creerle. Los meses siguientes nos enfocamos en sanar. Marisela continuó su terapia física y eventualmente pudo caminar con andadera. Su mente estaba completamente clara. Era como si los 10 años perdidos nunca hubieran pasado para ella mentalmente. Se mudó a vivir con nosotros permanentemente. Quería recuperar el tiempo perdido con su nieto. Y Tomás necesitaba esa presencia femenina positiva en su vida ahora que su madre se había ido. Recuperé casi todo el dinero robado. Las cuentas offshore fueron congeladas y los fondos repatriados. Con los intereses acumulados, terminé recuperando incluso más de lo que Vanessa había robado. Usé parte para pagar las deudas legales, parte para el fondo universitario de Tomás, y parte para crear una fundación que ayudaba a víctimas de fraude matrimonial. Quería que algo bueno saliera de todo este dolor. Raúl cumplió su sentencia de 15 años. Nunca intentó contactarme. Era como si hubiera muerto para mí. La persona que yo creía conocer nunca existió realmente. Ángela recibió 8 años por su complicidad. Salió después de 5 por buen comportamiento. Escuché que se mudó a otro estado y cambió de profesión. Ya no era enfermera. Probablemente mejor así. Un año después del juicio, estaba ordenando el ático cuando encontré una caja vieja. Adentro había cartas. Cartas de amor que Vanessa me había escrito durante nuestro noviazgo. Las leí con una mezcla de nostalgia y repulsión. Cada palabra era hermosa, romántica, perfectamente calibrada para hacerme enamorar más profundamente. Pero ahora sabía que cada frase era mentira. Que mientras escribía sobre amor eterno, estaba calculando cuánto podría robarme. Las quemé todas en la chimenea. Ver cómo se convertían en cenizas fue catártico. Tomás preguntó por su madre menos frecuentemente con el tiempo. Estaba construyendo una vida nueva. Tenía amigos en la escuela, jugaba fútbol, empezaba a sonreír más genuinamente. En las noches todavía se acurrucaba contra mí buscando seguridad. Papá, me preguntaba, ¿tú nunca me vas a dejar, verdad? Nunca, le prometía. Yo siempre voy a estar aquí para ti, pase lo que pase. Marisela y yo desarrollamos una relación cercana. Ella se convirtió en mi confidente, mi apoyo. Entendía el dolor de la traición de Vanessa de una manera que nadie más podía. Habíamos sobrevivido juntos al infierno que ella creó. Eso nos unía de forma permanente. Algunas noches nos sentábamos en el porche tomando té mientras Tomás jugaba en el jardín. Mirábamos el atardecer en silencio. No necesitábamos palabras. Simplemente estar ahí era suficiente. Han pasado 3 años desde aquella noche cuando Marisela abrió los ojos y dijo esas 6 palabras que cambiaron todo. Mi suegra estuvo en coma por 10 años. Cuando mi esposa viajó al extranjero, la vieja abrió los ojos y dijo 6 palabras. Tu esposa te está robando todo. 6 palabras que destrozaron mi mundo, pero que también me salvaron de una vida de mentiras. Hoy soy un hombre diferente. Más cauteloso, sí. Más desconfiado, definitivamente. Pero también más fuerte, más consciente, más presente para mi hijo y para Marisela. He aprendido que el amor verdadero no es ciego, que la confianza debe ganarse y mantenerse, que las personas pueden usar el amor como arma si tú se lo permites. Vanessa sigue en prisión. Nunca le he escrito, nunca he visitado. Para mí está muerta. La mujer que amé nunca existió. Y la mujer real no merece ni un segundo más de mi tiempo o energía. Tomás algún día decidirá si quiere conocerla o no. Esa será su elección cuando sea adulto. Yo nunca le impediré tener relación con su madre si él así lo decide. Pero tampoco la facilitaré.
Aquella mujer que yo amaba nunca existió, pero la que me traicionó pagará por cada lágrima de mi hijo hasta el último día de su miserable vida.